Hi guys, el día de hoy vamos a ver el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. El verbo to be es un verbo muy importante. En general, estos verbos, el verbo ser y estar, sus traducciones en todos los idiomas son muy importantes. En el caso del inglés, estos dos verbos son solo un verbo en inglés, que es el verbo to be. Una cuestión interesante en el inglés es que cuando esté la palabra to antes de un verbo, estoy diciendo que este verbo está en infinitivo, es decir, que termina en ar, er o ir, ¿no? Subir, bajar, esos son infinitivos. Y una frase muy conocida usando el verbo to be es to be or not to be. That is the question. Esta frase es una frase que aparece en Hamlet de Shakespeare, que significa ser o no ser. Esa es la cuestión. To be or not to be. That is the question. Y vamos a ver cómo se conjuga el verbo to be en presente. La forma positiva de conjugar el verbo to be es usando los pronombres de personal pronouns. Recuerden que de personal pronouns se usan cuando hay un verbo después. Entonces aquí está justo el verbo to be. Entonces vamos a ver de personal pronouns. Es I am, yo soy, yo estoy. He is, él es, él está. She is, ella está. It is, eso o ello es o eso o ello está. You are, tú eres, tú estás o ustedes son, ellos están. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos o ellas son, ellos o ellas están. Además, en el inglés existen contracciones. Las contracciones se usan de forma común en este caso, aunque no son formales. Entonces, si estamos en contextos formales, vamos a procurar no usar contracciones. Y cuando estamos en contextos más sociables, podemos usar las contracciones. I am se contrae como I'm, ¿no? La A se pierde, solo es I'm. He is, his. ¿No? El sonido I de he y el sonido I de is se fusionan, es his. She is, she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're. O were, dependiendo un poco. Hay lugares donde se dice we're y hay otros donde se dice were. Vamos a tener cuidado con la pronunciación, porque si pronunciamos we're de forma como cortada, eso es raro, weird. Y si digo were también de una forma no correcta, were, puedo estar diciendo otras cosas. They are, they're. Esas son las contracciones en positivo. En negativo, algunos ejemplos primero. I am your teacher. Yo soy su profesor. Aquí recuerden que ya vimos los pronombres posesivos. Como hay un sustantivo después de este pronombre, es your. Es un adjetivo. He's your brother. Él es tu hermano. She's a doctor. Ella es una doctora. It is raining. Está lloviendo. You are beautiful. Eres hermosa. We are human beings. Nosotros somos seres humanos. Human beings, una aclaración, es ser humano como especie. Si yo hablo de human, estoy hablando más de un sentido de humanidad, ¿no? Como característica de ser humano. And they are Americans. Ellos son estadounidenses. Este gentilicio, Americans, significa en español estadounidenses, ¿no? De ahí es American for Americans, América para los americanos, es porque pues Estados Unidos decían que ellos eran los americanos. Ahora sí, the negative form, la forma negativa del verbo to be es I am not. Si se dan cuenta, en el inglés ponemos la negación después del verbo I am not, que sería yo no soy, yo no estoy.
O puedo usar la contracción I'm not. He's not. Él no es, él no está. Otra vez vuelvo a hacer esta observación. Esta observación va a ser muy necesaria más adelante. La negación va después del verbo, a diferencia del español, que va la negación antes del verbo. Y puedo usar la contracción he isn't. También he visto espacios donde ponen como contracción he's not, aunque hasta donde tengo entendido esta contracción es muy coloquial, ¿no? Entonces, y es muy de ciertas regiones. Entonces, vamos a usar en general las contracciones que están aquí. Pero repito, estas son posibles, aunque no son usadas comúnmente. She's not, ella no es, ella no está. She isn't, it is not, eso o ello no es, ello o eso no está. It isn't, you are not, you aren't, we are not, we aren't, they are not, they aren't. Las T's no, sí suenan marcadas. Hay que tener esa situación, la NT, int. A lo mejor al principio es un poco complicada la pronunciación porque son muchas consonantes juntas, isn't, pero con la práctica sale. Algunos ejemplos. Por ejemplo, ningún problema, cuando yo digo no hay ningún problema, yo puedo decir no problem, ningún problema. Entonces, si yo quiero decir no es ningún problema, podríamos pensar en decir it is not a problem, o it's not, o it isn't a problem, a no problem. Usar no problem como ningún problema. En inglés es muy poco común las dobles negaciones. Aquí, ¿cuál es mi doble negación? Is not. No. Entonces aquí estoy usando dos negaciones. En is not y en no. Eso es poco común en el inglés. It is not a no problem. Eso no es ningún problema. Las dobles negaciones son poco usadas en el inglés. Y generalmente, en algunos contextos, dobles negaciones es algo afirmativo. No es tanto como en el español. Salvo en algunos dialectos del inglés donde sí se usa la doble negación como una negación más fuerte. Entonces, ¿cómo diríamos eso? It's not a problem. No es un problema. Si se dan cuenta, aquí ya solo tengo una sola negación. It's not. Entonces, it is not a problem. It isn't a problem. Y la última forma es la forma interrogativa. En el inglés, las formas interrogativas, el verbo va a ir antes del sustantivo. Entonces, am I más lo que continúe de la pregunta, is he más lo que continúe la pregunta, ¿no? Am I es, tal vez sería un poco extraño, pero yo soy o yo estoy lo que sea. Pero bueno, habrá veces que uno dialoga consigo mismo y podría usar estas frases. Is he es él es o él está. Is she, ella es, ella está. Is it, eso o ello, eso, ello, eso está. Are you, tú estás o ustedes están, como pregunta. Are we o are they, igual. Y entonces, ¿cómo podremos hacer oraciones? Is she your mother? Aquí quiero que notemos que la entonación es igual que en el español. Tenemos que hacer una entonación distinta cuando estamos preguntando, cuando estamos haciendo preguntas. ¿Is she your mother? ¿Ella es tu madre? Y yo podría contestar, yes, she is. Sí, ella es. O no, she's my aunt. No, ella es mi tía. También podría decir, no, she isn't. No, ella no es. Y no dar más información. ¿Is your cat? Por ejemplo. Y aquí, ¿de quién estoy preguntando? De un gato. ¿Es tu gato? Y recordemos que los animales, cuando no tienen género, aquí no estoy especificando el género del gato, es it. Entonces, yes, it is. So, no, it isn't. Yes, sí, él es. No, él no es. ¿Qué? Pues mi gato.
Are they dancers? ¿Ellos son bailarines? Yes, they are. No, they aren't. Yo puedo dar más información después del no. Y yo les recomiendo que usen estas respuestas cortas. O sea, decir yes, ella es, o ella y el verbo que usemos en su momento. Sobre todo porque también existen preguntas interrogativas en forma negativa, a negative interrogative. Esas se usan para pedir más información. En este momento no vamos a meternos más en the negative interrogative o negative questions, pero si ustedes quieren conocer más de ellos pueden investigar y normalmente se usan para pedir más información. Entonces, esto va a servir y sobre todo para esas preguntas interrogativas que son negativas, podría sonar confuso solo contestar yes or not. Entonces, dar este poquito más de información es suficiente para decir afirmativo y reafirmar lo afirmativo. Yo aquí sería negativo y reafirmo lo negativo. ¿No? Esta coma está separando dos oraciones. No, it isn't. Aquí no es una doble negación justo por esta coma. Esta coma ya está separando en dos oraciones que se ligan, pero ya son dos oraciones. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.